Bueno, aquí vinimos con la Bendy a otro museo más. Llegamos ahí a esta gran casona antigua donde funcionaba un taller. Vamos a ver. Con dos cajones como ese. Ese es uno de esos dos. El otro le perdimos el rastro. A partir de ahí, primero van a Comopolita. De Comopolita vienen para acá. Mi bisabuelo estaba arrendando un lugar cerca de lo que era la estancia de River Plate Company también, pero en Estanzuela. Y en Estanzuela se vendió en 1907, él ya tenía desalojo y cuando se vende para acá, se muda, hace el rancho y se muda. Y así se convierte en el primer colono en venir a San Pedro. ¿Ah? San Pedro se origina por un remate de una estancia de River Plate Company, que era dueño de toda una porción de tierra que va desde la calle anterior, que está a 2,5 kilómetros, hasta Abrazo Monzón, que está al centro del departamento soriano. Todo eso eran diferentes estancias, pero una sola sociedad anónima. ¿Ah? Ingleses, para variar, en ese momento los ingleses eran dueños del país, ponían las reglas, hacían las leyes y prestaban la plata. Y bueno, en cierto momento el gobierno empezó a apretar para que vendieran y vendieron. ¿Ah? Hicieron fraccionamientos de más o menos entre 50 y 100 hectáreas y andaban alrededor de entre 100 y 140 pesos la hectárea, según el tipo de comunidad que tuviera. Mi abuelo arranca en 1923, con 14, 15 años, a hacer algo de mecánica, a chapucear algo de mecánica. Después va a estudiar al sur de la provincia de Buenos Aires, a Bahía Blanca, después estuvo en Montevideo. Él siempre decía que armó el último Foray, el primer Forocho, en la FOB de Montevideo. Después viene para acá y en 1932 arranca con un taller en la casa del padre. Y en 1951 se mudan acá. Todo este edificio fue hecho para taller. La parte de adelante tenía toda esta arquitectura porque era una sala de ventas. Y la parte de atrás era taller mecánico. Sala de ventas se vendían tractores, sembradoras. El primer tractor Forson con rueda de goma que se vendió en el departamento de Colonia salió de acá adentro. Lo habían traído a Colonia, estuvo 3 meses en Colonia y nadie lo compraba porque estaban acostumbrados a la rueda puntón y no creían que la goma no fuera a patinar. Entonces un día que llovió, mi abuelo agarró, prendió una lava, hizo una demostración y lo trajo para acá y al otro día salió de acá. Yo lo vine a buscar. Precisaban eso y a partir de ahí se empezaron a vender. Y bueno, en el 2000 empezamos a armar un pequeño museito, que ordenamos una zona ya para hacer un pequeño museito. Y empezamos a conseguir y a traer cosas, el 80% es de origen familiar. Hay cosas que le hemos traído, que nos han donado y que hemos comprado en algún remate, pero cuando uno se convierte en el del museo, uno va al remate y todo se vuelve más caro. Y entonces, bueno, lo que tenemos es más o menos lo que había dentro de la familia. Muchas cosas son... Mi padre era italiano, descendiente de italiano 100%. Mi madre era vasca, así que acá están de lo que se comparten entre los italianos del primer apellido y el de italiano del segundo apellido de mi padre. Y bueno, ahora arrancamos por acá, porque no quiero hacer aburridor la charla. Cualquier cosa me va preguntando, yo le voy explicando algunas de las cosas. Lo que ustedes quieran saber me lo preguntan, pero yo no lo voy a explicar todo porque si no tienen que volver mañana de vuelta. Así que bueno. Arrancamos con los tachos de hacer dulce. Este estaba en olvido hace tiempo, aquel se usa, el verano pasado no se usó, si no estaría más limpio, pero se usa para hacer dulce nosotros. Y bueno, después diferentes cosas de uso de la casa. Esto se llamaba isudou o escaudalet. Mis descendientes venían de Italia, al norte de Italia, provincia de Torino. Para calentar la cama, ¿no? Para calentar la cama. Ellos venían de los valles valdenses. En los valles valdenses habían 3 valles paralelos y en cada valle tenía su dialecto. Por eso el diferentes nombres a una sola pieza, ¿no? Y esto era un calientacama, se le ponía brasa adentro, se cerraba, se levantaba la sábana
y ahí se calentaba. ¿Cómo sabía eso? De ver, sí. ¿Cómo sabía eso? Películas, me encantan las películas viejas, o sea, De época. Se ven a de veces, sí, época, se y ven, ahí sí. lo veía. Y este uno es Mirá. más simple, hay uno que tiene unos adornos muy pomposos, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy por hoy, yo creo que hoy por hoy vivimos en la arquitectura más básica, es todo cuadrado. Ah, es sí, todo, totalmente. ¿no? Si antes le complicaban más, allá redondo y cosas. antes uno ve las iglesias que hacían, Sí. el Palacio Legislativo, Sí, montones de cosas que todo hay hechas con- que tienen con casi que salen más detallecito. caro todos los dibujos que la misma edificación, ¿no? Claro, sí, sí, Sí. sí. Pero bueno. Sí, son Una épocas. cardadora, Torreca. ¿no? No. ¿Cómo? Una cardadora, ¿no? Es es Una igual rueca. que esta acá. De hilar la Es lana. una hiladora, sí. De hilar la lana. Es una rueca. Sí. Esta la hizo mi abuelo con 14 años. Fue una de las primeras cosas que hizo con torno a pedal. Tenía un torno a pedal y de noche, después que lo hacían trabajar ¿cómo es? En el campo, cuando tenía libre se ponía a hacer esto. Con el, Tengamos en cuenta que una de las cosas que yo siempre digo que tenían muchas revistas. Mi abuelo nos dejó 2 bibliotecas llenas de libros y revistas que hoy casi no se usan. O sea, son consultativas, pero no se leen como se leía Claro, antes, ¿no? Porque claro. Ahora querés te- saber algo, buscá Google, chao. en Google. Y esta referencia, mi bisabuelo compran 100 hectáreas, él y 3 hermanos. Se dividen las hectáreas, cada pedazo para cada uno termina de pagar su pedazo de campo, y eso fue en 1912, ¿no? Y él contaba que mientras veía, yo no lo conocí, esto es todo transmisión verbal, ¿no? Claro. Mientras él araba veía el otro El terreno que hermano. estaba enfrente, y qué lindo que estaba. Entonces, cuando llegó el momento, compró esas otras 100 hectáreas. Y para 1925 ya había armado la casa que está más adelante, que se llama Villa Rorá, y dice el año, que ahora se cumplen 100 años de la casa, y ya había pagado los campos. Con un líquido adentro que es parecido al mercurio, que dice que es muy tóxico, que no se puede romper. Nunca Nunca se tocamos, rompió. no hicimos nada, está ahí. Bueno, dentro de lo que son los piamonteses, hay mucho, está muy arraigado el conservacionismo, ¿no? Guardar, no importa si mañana sirve para algo, pero hay que guardarlo por si sirve. ¿No? Esto es Fagar, ¿se ubican que es Fagar? Sí. Sí, 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 sí. sí. Que de Chacá, esta es la primera botella chica de Fagar. Igualita de la cruz, ¿viste? ¿Te acuerdas que Sí, había una que eran tienda? muy similares. Allí en casa tenemos una botella que el padre de ella también juntaba todo lo que... Acá tengo 3 más, ¿no? De Rosario, y bueno, varias cosas más. Y que se siga, ¿no? Era para, tipo un mandril para hacer mecha, ¿no? Más que nada, si ustedes estacionaron ahí, hay una estufa que está hecha con una caldera vieja de un motor a vapor. Es una placa que empezó a aparecer, esa es la cruz. Es lo que te decía, trae la cruz, te quedé bonita aquella. ¿no? Y después está la cruz blanca que salió después. Mm. Todas marcas que han ido desapareciendo. Que dan mucho en la comida. Acá y acá tenés, mirá. Es que eso yo lo tengo guardado para cuando saque mi casa. Siempre. Ahora soy más pobre, pero ni siquiera Pero tenemos. sí, exactamente. Lo que pasa, mi padre siempre decía, lo que pasa es que la tecnología es cara. Uno tiene el calefón. Va y llega a la casa, prende la luz del baño, que antes no venía también para poner en el auto como baliza y se usaba como una cosa. Sí, en casa también supimos cocinar arriba de eso. Y bueno, esto por ejemplo, los primus. Y ese Esto es un primo especial que es para uso del taller. Esto se utilizaba para calentar el bloc de los forá y los forté para hacer el vaciado de metal blanco. El metal blanco va en la biela, por ejemplo, la biela, este metal de biela no es el mismo que lo que viene ahora, que se cambian. Uno agarra, saca una biela, saca la tapa, saca los 2 metales, pone el nuevo, hay que lavar y todo lo demás, alguna cosita más, no, le pone el nuevo y lo tapa. En esto lo que se hacía era, se sacaba todo este metal cuando estaba feo, o cuando estaba pasado a medida, se estañaba la parte de abajo y la parte de arriba, iba a una pieza especial que lo tengo del otro lado allá, se armaba esto y se le vaciaba todo el metal blanco. El metal blanco era esto. Se calentaba con esto para que el metal no se solidificara a mitad de camino y llegara hasta el fondo en orden, ¿no? Bueno, esa era la forma que había para hacer las bielas. La forma para hacer el block
era diferente porque el bloque es grande, había que calentarlo todo, daba mucho trabajo calentarlo, entonces para eso usaban eso. Y después se vaciaba cada bancada en su lugar, ¿no? La media bancada de abajo y aparte se hacía la media bancada de arriba. Era un trabajito, yo tuve la suerte de hacerlo un par de veces con mi padre. Sé cómo se hace, capaz que lo tengo que hacer 10 veces para que me quede bien, para muchas cosas. Y para la máquina de matar langosta. Las máquinas de matar langosta se usaron bastante en esta zona. Allá tengo un par más. Las 3 que tengo acá son las 3 hechas por mi abuelo. Las que están allá hay un rollo de chapa que usaban para contener y demás, quemar y enterrar. Había que enterrar la onda porque si no podían llegar a nacer si quedaba alguna viva después. La langosta iba así, Iba así. se hacían contrafuego, me acuerdo. Yo gracias a Dios nunca la vi. Papá dice yo que la vi, él vio 2 o 3 y que una de esas bajó en la casa del padrino de él. Dice que había quedado todo lo que era vegetación, todo comido hasta la cáscara, toda la cáscara hasta la madera. Dice, lo durazno era el palito así comido y el carocito. Dice, nada más, se comió todo y obviamente se secó todo, ¿no? Y bueno, después está la historia de la nasta energina. La nasta energina era una nasta de origen americano, ¿no? Que después se vendió. Energina Shellmex, era combustible de origen mexicano, ¿no? El símbolo de Energina iba acá y el símbolo de Energina era este, ¿no? La cruz esvástica. Que la cruz esvástica no es la cruz esvástica de Hitler, porque Hitler lo que hizo fue dar la vuelta, usarla en espejo, porque la cruz esvástica tiene, es un símbolo de buena suerte y además tiene como significado expandir la buena suerte, darle hacia todo un... tiene varios significados, ¿no? Y Hitler, al dar la vuelta, lo que hizo fue al revés, tratar de hacer ese centro de poder, que es lo que quiso hacer, todo al contrario. y que casi lo logra, ¿no? Por 3 o 4 cosas no lo logró. Y bueno, a partir de ese momento la cruz esvástica es mal vista, pero en realidad es un signo precolombino que inclusive hasta en América hubo, no exactamente iguales, con algunas deformaciones, pero se encuentra en varios lugares del mundo. Inclusive hay edificios viejos pre-segunda guerra que tienen la cruz esvástica y es normal porque era un símbolo de buena suerte, ¿no? Tú no sabías. A partir de ese momento la cruz esvástica es mal vista. Y las cucharitas que están arriba es la forma de vida más grande que había en ese momento, ¿no? Este habla de un océano bastante tranquilo en donde las cucharitas dejaron su forma. Esto es un disco de mar. El disco de mar con el tiempo se convierte en estrella de mar. Esto es medio bivalvo. El bivalvo es la ostra que cuando se muere y abre se llena de sedimento y le queda esa forma interior, ¿no? Esto es otro fondo marino que está superior a este, que ya data de... Tengamos en cuenta que en condiciones normales 2 centímetros son 100 años de depósito, ¿no? En estas condiciones que están más apretadas, tal vez son más años. Esto habla de un océano mucho más movido, en el cual está casi todo las cucharitas rotas, y superior a este se encuentra este otro océano, que viene a ser este también, y que son más nuevos, no están tan petrificadas, la tosca se rompe más fácil, es lo que ustedes ven a flor de agua acá cuando se camina por la playa. Y ya a partir de ese momento ya empiezan las ostras mayores, que son la ostra patagónica, que esto es una ostra patagónica. Y bueno, después más adelante, estamos hablando que de acá a acá pasaron varios millones de años. Estos son las plaquetas de los gliptodontes. El gliptodonte era el armadillo, la tortuga gigante, que no es tortuga, es de la familia del armadillo. Esas son de las plaquitas, está compuesto por varias plaquitas de esas, ¿no? Que hay una idea de que el armadillo gigante es descendiente del armadillo chiquito, o sea, de la mulita, del peludo. Nada más que al agrandarse, cuando hubo escasez de comida, murió más fácil que la mulita sigue en Pigüé, cerca de Bahía Blanca, ¿no? Y cuando iba, que era donde más iba ella. Y la otra que tenemos, el otro día estábamos mirando, yo
en casa es los Al- minúsculos. aquellos sí. Que chiquito. Aquel Porque yo cuando vienen muchachos así que son de la zona siempre digo, vengan todas las veces que quieran, pero yo cada vez que vienen les cuento 4 o 5 cosas. Entonces les queda. Si uno lo cuenta todo, después llega a la casa y no sabe lo que vieron. En el caso nuestro es diferente porque uno está reviviendo cosas. Pero luego dice que tiene que aprender cosas de antes, medio como que entonces no, seguro, me falta también el banquito que era una tabla con una pata sola, que algunos tenían hasta patado. Ahí está. Y me falta el banquito. Y digo, ustedes no me van a creer que digo, ustedes no saben los niños. Uno tiene 12 años la niña y 8 años. Ustedes no saben los niños. Funcionando está y sale a marchar 30 y siempre lo que hago es esto. Por fuera. Después de la guerra ya el corredor no corrió más. Y mi padre agarró y consiguió un torpedo. Y como no era la época de tener que restaurar todo a nuevo, consiguió un torpedo de Dodge. Le puso un torpedo de Dodge. Por eso que si vos cerrás acá no te coincide bien con el capó de la Forte. Sí. Que te queda abierto acá. Sí. Bueno, esa es una de las razones. Y el torpedo de Dodge lo agarró, lo pintó, le sacó la parte de atrás, vos ves la cerradura ahí atrás, que era la parte de atrás, y después la caja la hizo toda ahí la caja. ¿No? Y con esto anduvo mucho tiempo, todavía tenía la tapa de cilindro, era para motor de carrera, se andaba, que la gente decía que tenía un Ford 8 puesto. Metí una rueda y ahí quedó parada, pues no conseguíamos, en esa época no se consiguió más cubiertas. Y después mi hijo consiguió cubiertas, hay 2 que creo que están atrás, que son nuevitas, Funza con la etiqueta, cuando lo puse tenía esta etiqueta Funza del año. Y bueno, y estaba ahí para salir. Bueno, aquí terminamos el recorrido, así que si les gustó, pueden venir, muy recomendable para quien le guste las cosas antiguas, un poco de historia. Así que ya les dejo aquí el punto y sigan mirando nuestros videos, suscríbanse, denle me gusta, compartan, todas las tareas. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Saludos y hasta el próximo video. Me voy con mi florcita. Si metés un inverter, llega hasta la derecha, llega hasta el inverter. Entonces,